Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el ingeniero Maynor Hernández. En esta ocasión quisiera presentarles esta aplicación que he diseñado para dimensionar un centro de carga que nos puede servir para planos eléctricos de viviendas, de comercios, de industria que nosotros necesitemos diseñar y realizar los cálculos de una forma más sencilla y práctica. Esto va a ser una herramienta especializada para que podamos calcular y diseñar estos centros de carga eléctricos, que además podamos analizar los consumos, la cantidad de circuitos y las capacidades de estos circuitos, siempre ofreciendo resultados precisos para garantizar instalaciones que sean eficientes y seguras. Entonces vamos a ver cómo funciona esta nueva aplicación y al final veremos cómo la podemos adquirir. Entonces la aplicación es una app para dimensionamiento de centros de carga. Ingresamos acá a la aplicación y nos va a salir una pantalla inicial en donde nosotros podemos configurar los datos precisos para dimensionar nuestra instalación eléctrica. Vemos que si nosotros en este espacio quisiésemos agregar el circuito, nos va a dar una indicación de que necesitamos al menos completar los campos que son obligatorios en el formulario que tenemos acá. Entonces no podríamos empezar agregando un circuito directamente de acá, sino que vamos a empezar rellenando todos los espacios que son obligatorios para ingresar los datos de nuestro circuito. Igual, si nosotros venimos a la opción que está al lado derecho, inferior derecho, donde dice dimensionar, y nosotros queremos dimensionar nuestro circuito o nuestro tablero, nos va a poner un mensaje que nos va a decir que por favor debemos agregar al menos un circuito eléctrico para poder realizar la confección de nuestro tablero eléctrico para la instalación eléctrica. Entonces vamos a empezar a rellenar los espacios para ver cómo hacemos esto paso a paso. Vamos a suponer que vamos a generar un tablero eléctrico o que vamos a diseñar un tablero eléctrico para una vivienda de uso común, para una vivienda unifamiliar. Entonces vamos a empezar identificando acá nuestro circuito. En circuito vamos a decir que vamos a crear el circuito número 1 y le vamos a poner la descripción del circuito. Entonces vamos a decir que nuestro circuito va a ser un circuito de iluminación. Un circuito de iluminación. Ahí lo tenemos. Como es un circuito de iluminación, es un circuito que va a ser monofásico, que va a ser 120 voltios. Entonces, en la fase A es donde nosotros vamos a poner el calibre de conductor que vamos a estar utilizando para ese circuito. En ese caso, en la fase A vamos a poner un calibre de conductor número 12. Como es monofásico, la fase B no la vamos a dimensionar. El neutro lo vamos a poner también del calibre número 12 y la protección o el calibre del conductor para la puesta a tierra lo vamos a poner número 14 para la protección de puesta a tierra. Entonces vean que es un circuito monofásico, por eso únicamente estamos dimensionando en la fase A de nuestro tablero. En la tensión le vamos a decir que son 120 voltios y el diámetro de la tubería que vamos a estar utilizando para esta canalización de este circuito de iluminación pues va a ser una tubería de media pulgada, o sea 13 milímetros. Le vamos a poner acá 13 milímetros y luego vamos a tener el tipo de breaker. Acá vamos a indicar el tipo de breaker, o sea, los breakers en polos y en amperios. Entonces, como es un circuito de iluminación, nosotros vamos a poner un breaker que va a ser de un polo y que va a ser de 15 amperios. Ese va a ser el breaker que vamos a utilizar para este circuito de iluminación. Y el tipo de breaker que tenemos acá, le vamos a decir que va a ser un breaker de tipo AFCI, de falla de arco, para este circuito de iluminación, o podemos usar termomagnético. Ahí ya cada quien, dependiendo de las condiciones de la instalación, va a escoger el tipo de breaker.
La distancia que va a recorrer este circuito es importante también. Tenemos que saber la distancia porque la distancia del sistema la va a utilizar para poder calcular la caída de tensión. Entonces vamos a decirle que es una distancia de 17 metros y como nosotros indicamos que iba a estar ubicado en la fase A, entonces en la potencia de la fase A, este circuito de iluminación, le vamos a decir que es de 1200 watts de potencia. Potencia en watts. En la fase B no vamos a poner nada porque es un circuito de iluminación en la fase B. Entonces, teniendo ya los datos necesarios, vamos a ir al botón de agregar circuito y vamos a hacer clic en el botón de agregar circuito. Le damos clic y nos dice el mensaje: circuito agregado con éxito. Ya está agregado nuestro circuito. Le damos aceptar y entonces nuestro formulario vuelve a su condición inicial. Ahora vamos a cargar un segundo circuito de iluminación, el circuito número 2. Entonces le vamos a decir que es el circuito número 2. La descripción del circuito le vamos a decir igual que es un circuito de iluminación. Circuito de iluminación. Como el anterior lo pusimos en la fase A, este otro lo vamos a poner en la fase B. Entonces le vamos a decir que es calibre número 12 para la fase. Le vamos a decir que el neutro es calibre número 12 también y que la puesta a tierra va a ser de calibre número 14. La tensión o el voltaje 120 voltios y el diámetro de la tubería 13 milímetros. Ahí tenemos el diámetro de la tubería que vamos a usar en esa canalización. El breaker va a ser de un polo porque es monofásico y va a ser también de 15 amperios porque es otro circuito de iluminación. Y el tipo de breaker va a ser AFCI. La distancia de este circuito, le vamos a decir que ahora este circuito es de 22 metros de largo, eso es lo que recorre. Ahora tenemos que poner la potencia del circuito, no lo vamos a poner en la fase A porque ya indicamos el conductor en la fase B. Entonces en la fase B vamos a decirle que este circuito va a tener también 1200 watts de potencia. Eso va a ser la potencia de este circuito de iluminación y le vamos a dar a agregar circuito. Nuevamente nos da el mensaje circuito agregado con éxito. Vamos a darle a aceptar acá y ahora vamos a agregar un circuito para tomacorrientes generales. Entonces vamos a decirle que el circuito número 3 va a ser de tomacorrientes generales. Tomacorrientes generales. Igual lo vamos a ubicar en la fase A. Le vamos a decir que calibre conductor número 12. En la fase B no, porque es monofásico. El neutro va a ser número 12 y la puesta a tierra va a ser número 14. La tensión o el voltaje 120 voltios y el diámetro de la tubería también va a ser de 13 milímetros. El breaker va a ser de un polo y ahora como es tomacorriente le vamos a poner 20 amperios. Y el tipo de breaker, como son tomacorrientes generales, le vamos a poner AFCI. La distancia le vamos a decir que recorre 25 metros y la potencia la ubicamos en la fase A porque estamos indicando el conductor en la fase A. Entonces la potencia para este circuito de toma corriente le vamos a decir que es de 2000 watts de potencia. Y vamos a irle a agregar el circuito. Y nos da el mensaje agregado con éxito, le damos a aceptar. Ahora vamos a generar un nuevo circuito, el número 4, que también va a ser de tomacorrientes. Tomacorrientes generales o potencia. Ahora lo vamos a poner en la fase B. Entonces, calibre número 12, el neutro número 12 y la puesta a tierra número 14. La tensión o el voltaje 120 voltios y el diámetro de la tubería es de 13 milímetros. El breaker va a ser de un polo por 20 amperios. Tipo del breaker AFCI en este caso.
y la distancia de este circuito de tomacorrientes vamos a decirle que es de 27 metros. Y como está en la fase B, entonces ahora en la fase B le vamos a poner también una potencia de 2000 watts de potencia. Y le vamos a dar a agregar circuito. Nos da el mensaje de agregado con éxito acá. Ok, hasta aquí hemos agregado 4 circuitos a nuestro tablero, a nuestro sistema. 2 circuitos de iluminación y 2 circuitos para tomacorrientes generales. Ya podríamos ir visualizando cómo se va dimensionando nuestro tablero. Vamos a la opción de dimensionar que está en la parte inferior derecha, presionamos el botón de dimensionar y vemos que aquí nos aparece nuestro tablero en este punto. Como vemos aquí, tenemos acciones al lado izquierdo en donde nosotros podríamos editar algún elemento o podríamos borrar alguna de las líneas que acabamos de ubicar. Luego tenemos los 4 circuitos que hemos creado acá, identificados del 1 al 4. 2 circuitos de iluminación y 2 circuitos de tomacorrientes generales. Y nos aparece el balance de las fases. El primer circuito de iluminación lo ubicamos en la fase A y el segundo circuito de iluminación en la fase B. El primero de tomacorrientes en la fase A y el segundo de tomacorrientes en la fase B. Tenemos también el calibre del conductor para el neutro que utilizamos para cada uno de los circuitos y el calibre del conductor para cada uno de los puestas a tierra de cada circuito. La tensión en voltios de cada uno de los circuitos que acabamos de crear y también el diámetro de la tubería que estamos utilizando, en este caso 13 milímetros. Luego tenemos el breaker, número de polos y la capacidad en amperios de cada uno de los breakers que acabamos de identificar. Y luego tenemos el tipo de breaker por acá. Acá tenemos el tipo de breaker, en este caso le pusimos a los 4 AFCI y la potencia que le asignamos a cada una de las fases. A esta fase 1200, fase A 1200 de iluminación, fase B 1200 de iluminación, fase A 2000 en toma corrientes y fase B 2000 en toma corrientes. Y vamos a tener la potencia neta por fase, o sea, la suma de todo lo que nosotros vamos incluyendo acá en nuestro diseño del tablero eléctrico. En este caso, llevamos 3200 en cada una de las fases y también aquí podemos entonces nosotros visualizar cómo vamos haciendo el balance de las fases para que las fases nos queden balanceadas, o sea que una no esté muy por arriba de otra en consumos, en cargas, sino que estén lo más cercano posibles. Luego tenemos la distancia que recorre cada uno de esos circuitos y al final vamos a tener la caída de tensión por fase de cada circuito. Vemos aquí que en la fase A de iluminación la caída de tensión por fase es de 0.68 voltios. Y luego acá tenemos esa misma caída de tensión, pero porcentualmente, 0,57. Luego el de la fase B, 0,88 voltios y porcentualmente equivale a 0,73%. ¿Por qué? Porque la reglamentación nos mide la caída de tensión a nivel porcentual. Entonces aquí tenemos tanto cuántos voltios vamos a tener de caída como porcentualmente cuánto nos representa. Por ejemplo, acá en el circuito de toma corrientes 1 que creamos, nos dice que vamos a tener en estos 25 metros una caída o una pérdida de 1.67 voltios, que equivale a 1,39%. Y en la fase B, que recorre 27 metros, vamos a tener una caída de tensión de 1.8 voltios, que nos va a representar un 1.50%. Para estos circuitos ramales, el máximo permitido es de un 3%. Eso quiere decir que lo que estamos diseñando hasta el momento está dentro de la norma, está cumpliendo con la normativa.
A partir de aquí, nuestro sistema nos va a hacer una serie de cálculos adicionales que vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a devolver nuevamente para incluir algunos otros circuitos en el sistema y luego vemos los demás detalles o los demás datos que nos va a estar calculando esta aplicación. Entonces vamos a regresarnos al sistema. Acá abajo le damos a regresar y vamos a volver a incluir más circuitos. Ya tenemos dos circuitos de iluminación y dos circuitos de tomacorrientes generales. Ahora vamos a incluir un circuito que vamos a llamar circuito número 5 y que lo vamos a llamar electrodomésticos pequeños, que son precisamente los circuitos que nosotros ubicamos en el área de cocina. Entonces vamos a tener un primer circuito que lo vamos a ubicar en la fase A con 12 calibre de conductor para la fase, 12 calibre de conductor para el neutro y 14 el calibre de conductor para la puesta a tierra. El voltaje 120 voltios, el diámetro de la tubería seguimos con 13 milímetros y los breakers en este caso va a ser de un polo y va a ser de 20 amperios. El tipo de breaker AFCI. La distancia le vamos a decir que es de 15 metros y la potencia en la fase A para electrodomésticos pequeños le vamos a poner lo mínimo que nos dice la norma, que son de 1500 watts de potencia, y vamos a agregar el circuito. Ahora nos dice que fue agregado con éxito. Entonces vean que aunque ya habíamos dimensionado nuestro tablero, nos permite devolvernos y poder seguir dimensionando, adicionando más circuitos. Entonces le damos a aceptar y ahora vamos a poner el circuito número 6 o el espacio en el tablero que va a ocupar número 6. Vamos a ponerle que es electrodomésticos pequeños. Ahora lo vamos a ubicar en la fase B para ir haciendo el balance de cargas. Número 12, el calibre de conductor de la fase B. Número 12 para el neutro y número 14 para la puesta a tierra. El voltaje 120 voltios y el diámetro de la tubería 13 milímetros. El breaker de un polo por 20 amperios de tipo AFCI. Y ahora la potencia va en la fase B, entonces le ponemos acá 1500 watts de potencia y apretamos en agregar el circuito. Entonces vean que aquí me pone complete este campo, o sea, la distancia no la pusimos, entonces no me va a dejar agregar el circuito. Yo tengo que poner la distancia que recorre ese circuito. Vamos a ponerle que van a ser 15 metros también. Y ahora le damos a agregar circuito y me dice que ha sido agregado con éxito. Le damos a aceptar y ya tenemos dos circuitos de iluminación, dos circuitos de electrodomésticos pequeños y dos circuitos de tomacorrientes generales. Ahora vamos a agregar un nuevo circuito acá que va a ser el 7 y que va a ser el del área del baño, que es el que vamos a estar utilizando. Lo ponemos en la fase A, 12 voltios, 12 el calibre del conductor, perdón, 12 el calibre conductor del neutro y 14 el de la puesta a tierra. La tensión 120 voltios, el diámetro de la tubería 13 milímetros, el breaker es de un polo por 20 amperios, el tipo de breaker AFCI, la distancia, vamos a decirle que es de 20 metros, está en la fase A, entonces le vamos a decir también que va a ser de 1500 watts de potencia y vamos a decirle que vamos a agregar el circuito y ha sido agregado con éxito. Entonces aquí ya nosotros le dijimos que tanto el de electrodomésticos pequeños como el de el baño es de 1500 watts de potencia. Vamos a irnos a la parte de dimensionar a ver qué pasa. Entonces ahí vamos agregando los circuitos. Vemos que, por ejemplo, acá nosotros le dijimos que tanto electrodomésticos pequeños como el área del baño le pusimos tipo de breaker AFCI. Y en realidad la norma me dice a mí que el breaker tiene que ser tipo
GFCI para eso. Entonces yo podría darle alguna opción para editar, o puedo quitar estos elementos de acá con aquí el símbolo de la X. Yo puedo eliminar esto nuevamente y cambiarle la descripción. Voy a dejar los electrodomésticos pequeños así y vamos a hacer el del área del baño. Voy a quitarlo aquí, presiono la X y me pone un mensaje que dice: ¿está seguro que desea eliminar el circuito 7? Yo le voy a decir que sí, aceptar. Y ya me eliminó el circuito número 7. Entonces yo tendría que regresarme a mi sistema y volver a poner mi circuito número 7 y corregirlo. Entonces le voy a poner aquí área del baño nuevamente y lo habíamos puesto, creo que en la fase A, 12, el neutro 12, la tierra 14, el voltaje 120, el diámetro de la tubería 13 milímetros, el breaker de un polo 20 amperios, el tipo de breaker, entonces le corrijo y le digo que es GFCI. La distancia vamos a ponerle 20 metros y está en la fase A, entonces le vamos a poner que es de 1500 watts de potencia. Entonces lo agregamos al circuito, nos da el mensaje de agregado con éxito, y cuando vamos a dimensionar vemos que ahora nos aparece corregido. Área del baño, y aquí lo tenemos, GFCI. Igual haríamos para los otros dos electrodomésticos pequeños. Pero nos vamos a devolver ahora a seguir incluyendo otros circuitos. Y vemos que aquí en el balance de carga ya se va notando la diferencia. En la carga de la fase A tenemos 6200 watts y en el de la fase B tenemos 4700 watts. Entonces yo puedo ir haciendo ese balance de cargas buscando uniformidad en todas las fases. Vamos por el circuito número 7. Regresamos a nuestro formulario y vamos a crear el circuito número 8. Entonces este va a ser el del área de lavandería. Área de lavandería lo vamos a poner en la fase B, calibre 12, el neutro 12 y la tierra 14. El voltaje 120 voltios, el diámetro de la tubería 13 milímetros, el breaker va a ser de un polo por 20 amperios y el tipo de breaker, como es área de lavandería, también va a ser GFCI, es áreas húmedas. Le vamos a poner aquí 18 metros de distancia y como estamos en la fase B, le vamos a poner ahora los 1500 en la fase B. Agregamos el circuito y ha sido agregado con éxito. Entonces tenemos dos circuitos de iluminación, dos circuitos de toma corriente generales, dos circuitos para electrodomésticos pequeños, un circuito para el área del baño y un circuito para el área de lavandería. Ahora vamos a agregar otro circuito. Y ese circuito ya ahora va a ser un circuito que no va a ser monofásico 120, sino que va a ser monofásico 240 voltios. Entonces, si concluimos nosotros en el número 8, vamos a decir que mi circuito acá va a ser el 9-11. O sea, ese es el espacio que va a estar ocupando dentro de mi tablero, el 9-11. Y este va a ser el circuito que le vamos a decir que va a ser del calentador de agua. Calentador de agua. En la fase A vamos a decir que ese calentador de agua es de una potencia de 6000 watts de potencia. Entonces acá en la fase A nosotros lo vamos a alimentar, vamos a ponerle un calibre número 8. En la fase B un calibre número 8, el neutro número 8 y el conductor de tierra un número 10. El voltaje ahora va a ser de 240 voltios y el diámetro de la tubería ya no va a ser de 13 milímetros, sino que vamos a utilizar una tubería de 1 pulgada para que nos quede bien dimensionado, y vamos a decir que va a ser de 25 milímetros. El breaker ahora va a ser de 2 polos porque es monofásico 240 y lo vamos a alimentar con un breaker de 40 amperios. Y el tipo de breaker
también va a ser GFCI porque está en el área mojada. La distancia que va a recorrer, vamos a decirle que 22 metros. Y dijimos que la potencia era de 6000 watts. Entonces vamos a poner en la fase A 3000 watts y en la fase B 3000 watts para repartirlo. Y le damos a agregar el circuito. Ha sido agregado con éxito. Y le damos en aceptar. Vamos a generar otro nuevo circuito doble que va a ser el 10-12. Y este va a ser el de la cocina eléctrica. Cocina eléctrica. En la fase A nosotros lo vamos a hacer con un calibre número 6. En la fase B con un calibre número 6. El neutro con número 6. Y la puesta a tierra va a ser un número 8. El voltaje 240. El diámetro de la tubería también de 25 milímetros. Los breakers va a ser de 2 polos y ahora va a ser de 50 amperios. El tipo de breaker GFCI o podemos ponerlo dual también. Podemos poner AFCI, ¿verdad? Guión GFCI. Si queremos utilizar el tipo dual también lo podemos hacer. La distancia le vamos a decir que es de 15 metros. Y la potencia, vamos a decir que la potencia de esa cocina eléctrica son 8000 watts. Entonces vamos a poner 4000 en la fase A y 4000 watts en la fase B para que se vaya haciendo el balance de cargas. Le damos a agregar circuito y el circuito ha sido agregado con éxito. Vamos a poner ahora un nuevo circuito que va a ser el circuito 13-15. Que este circuito le vamos a decir que va a ser de lavadora, no, secadora de ropa, de una secadora de ropa. Entonces le vamos a decir que va a ser número 8 en la fase A, número 8 en la fase B, número 8 en el neutro y número 10 en la puesta a tierra. El voltaje 240. El diámetro de la tubería va a ser de 25 milímetros. El breaker va a ser de 2 polos por 40 amperios. El tipo de breaker GFCI o dual, como queramos. La distancia vamos a decirle que es de 17 metros y la potencia de la secadora de ropa vamos a decirle que es de 5000 watts. Entonces 2500 en la fase A y 2500 en la fase B. Y le damos a agregar el circuito y está agregado con éxito. Ya tenemos 13-15. Ahora vamos a hacer un circuito con 14-16. Son los espacios. Y este va a ser un horno eléctrico. ¿Ok? Un horno eléctrico. Le vamos a decir también que número 8 en la fase A, 8 en la fase B, 8 en el neutro y 10 el calibre del conductor para la puesta a tierra. El voltaje 240, el diámetro de la tubería 25 milímetros. El breaker va a ser de 2 polos, y a este le vamos a poner también de 40 amperios. Y el tipo de breaker AFCI, GFCI, dual. La distancia, vamos a ponerle que 14 metros. Y ese horno eléctrico va a ser un horno de 7000 watts. Entonces le vamos a poner 3500 en una fase y 3500 en la otra fase. Agregamos el circuito y ha sido agregado con éxito. Ese es el 13-15. Ahora vamos al 14-16. Circuito 14-16. Y a este le vamos a dejar como una prevista de welding. Vamos a decir que vamos a dejar una prevista para instalar una máquina de soldar. En la fase A, número 6. En la fase B, número 6. El neutro 6. Y la puesta a tierra le vamos a poner un número 8. El voltaje 240 voltios. El diámetro de la tubería, sigamos con los 25 milímetros. El breaker
va a ser de 2 polos con 50 amperios. El tipo de breaker AFSI o termomagnético. La distancia vamos a ponerle 21 metros. Y la potencia de esa prevista que vamos a dejar va a ser de 10.000 watts. O sea, le vamos a poner 5.000 en la fase A y 5.000 en la fase B. Y vamos a agregar el circuito. Ahí agregamos el circuito. Entonces ven que no tenemos límite para agregar circuitos. Nosotros podemos ir agregando circuitos de acuerdo a nuestros requerimientos. Vamos a ir agregándolos uno a uno. En este caso, pues ya agregamos suficientes circuitos. Vamos con 2 circuitos de iluminación, 2 circuitos de tomacorriente generales, 2 circuitos de electrodomésticos pequeños, un circuito para el baño, un circuito para la lavandería, un circuito para el calentador de agua, un circuito para la cocina eléctrica, un circuito para la secadora de ropa, un circuito para el horno y dejamos un circuito previsto para una soldadora eléctrica. Entonces ya tenemos suficientemente con ese dimensionamiento. Vamos a apretar el botón de dimensionar y vemos que aquí tenemos ya nuestro tablero con todo lo que nosotros le hemos proporcionado, los datos que le hemos proporcionado. Acá están todos los circuitos que hemos descrito acá en este punto y con los espacios que necesita. Bueno, aquí nos equivocamos, pusimos 2 veces 14 y 16. Entonces, bueno, nada más tendríamos que ver que el espacio sería o 18, 20 o 17, 19 acá. Nada más sería hacer la corrección en este espacio. Pero están todos los elementos, la descripción de los circuitos de iluminación, de toma corrientes, el área del baño, lavandería, calentador, cocina, todo. El calibre de los conductores, el voltaje al cual está alimentado. Luego tenemos acá el diámetro de la canalización. Tenemos el breaker que vamos a utilizar, el número de polos y la capacidad en amperios, el tipo de breaker, si es AFSI, GFSI o si es dual, la potencia, y vemos que ya se encuentra acá balanceadas las cargas, en la fase A 24.200 y en la fase B 24.200. Vamos a buscar siempre que el balance de cargas sea lo más cercano posible. Tenemos la distancia que recorren todos los circuitos y tenemos acá las caídas de tensión. Entonces hacemos una verificación en las caídas de tensión y vemos que ninguna de las caídas de tensión está superando el 3% para circuitos ramales. O sea que nuestra definición de conductores y de protecciones está dentro de la norma. Ahora, en la parte superior nos está indicando la descripción del tablero y nos dice que vamos a necesitar un tablero de 32 espacios, o sea 64 circuitos para esta instalación, que va a tener un voltaje de 120-240 voltios, que las barras principales deben de ser al menos de 200 amperios, la capacidad de las barras principales, que debe de ser de 2 fases con tierra y neutros independientes. O sea, la aplicación me está dando la recomendación del tipo de tablero que yo necesito. Y si vemos, me dice 32 espacios y hasta aquí llevamos apenas hasta 19. O sea, él también me va a hacer el dimensionamiento de acuerdo a los amperajes que le hemos dado, que le hemos proporcionado, para crecimiento de cargas futuras, o sea, dejarme suficiente espacio en mi tablero principal para crecimiento de cargas futuras y también para que las barras principales me soporten ese crecimiento futuro y no tenga que, si se hace una instalación adicional nueva, alguna ampliación o tenga que cambiar el tablero. Entonces ya el sistema, la aplicación me está haciendo la recomendación de mi tablero a futuro, con crecimiento a futuro. Entonces ahora ya que tenemos dimensionado nuestro tablero y que tenemos toda la información importante acá, toda la información que hemos proporcionado, podemos ver algunos otros datos que nos va a calcular la aplicación de forma automática. Entonces acá tenemos
Nos está haciendo como un pequeño resumen en donde nos da la potencia por fase, los 24.200 en cada una de las fases. O sea, tenemos una potencia total en este tablero o en esta instalación eléctrica de 48.400 watts de potencia. Y la calcula la corriente nominal por cada fase. Nos dice que la corriente en cada fase va a ser de 102.89 amperios. ¿Esto para qué me sirve? Para calcular las protecciones. Pero yo puedo dimensionarlo diferente porque aquí tengo un cálculo de factor de potencia 0,98. Yo puedo decir que mi factor de potencia sea mayor o sea menor y se va a recalcular los datos acá. Y también voy a tener un factor de demanda que en este caso lo hemos seleccionado por defecto en 0.6. Entonces, ¿qué es lo que me da el factor de potencia? El factor de potencia lo que me dice es el aprovechamiento de la energía. De esos 48.400, ¿cuál es el porcentaje que yo voy a estar aprovechando energía? Tiene que estar lo más cercano a 1. En este caso está 0,98, entonces lo voy a dejar ahí. Está bastante bien. El factor de demanda lo que me está diciendo a mí es que todas esas cargas que nosotros hemos indicado que se van a conectar, no todas las cargas se van a estar conectando al mismo tiempo, o sea, no van a coincidir al mismo tiempo. Entonces yo lo que le estoy diciendo que al menos un 60% de esas cargas se podrían coincidir. ¿Ok? Entonces este 0,6% lo que me dice es cuál es el estimado que yo tengo para que esas cargas coincidan. Si yo lo dejo en 0,6, entonces él me va a realizar un recálculo acá. Entonces me dice que la potencia demandada ya no es potencia total, sino que es potencia demandada, pasa de los 48.400 a 29.040. Y me vuelve a recalcular las corrientes. Entonces me dice que la corriente de la fase A y la corriente de la fase B ya no son 102 amperios, sino que lo estimo a un 60% y son 61.73. Que eso sería, como decimos nosotros, el promedio de lo que debería estar consumiendo en la hora pico estas cargas que yo tengo acá. Si yo quisiera recalcular esto, pues únicamente acá yo puedo cambiar el factor de demanda y decirle que mi factor de demanda va a ser hacia arriba. Por ejemplo, vamos a decirle que va a ser de un 80%. Recalculamos los datos y me hace el recálculo acá. Entonces ahora pasó a 38.720 y a 82 amperios el recálculo que me está haciendo de corriente por fase. Yo lo voy a volver a dejar en 0,6 para ver el comportamiento y vamos a actualizar y lo dejamos en 61.3. Teniendo estos datos, pues él me va a calcular cuál es la capacidad que tiene que tener mi interruptor principal. Entonces, mi interruptor principal tiene que ser de 125 amperios, porque observemos aquí que los 102 amperios es con la carga completa. Entonces, un interruptor de 100 amperios no me bastaría para esta instalación eléctrica. Entonces, tendría que poner mínimo un interruptor principal de 125 amperios. Esto me lo hace automáticamente el sistema. Y me dice que él va a estar haciendo las estimaciones considerando una caída de voltaje del 1.50%. Adicionalmente me dice cuánto tienen que ser mis alimentadores, o sea, los conductores que van a ir desde el interruptor principal hasta mi centro de carga. Entonces me dice que necesito dos conductores para las fases de calibre 2 ceros en cobre, un conductor para el neutro en calibre 2 ceros para el neutro precisamente en cobre y un conductor para la puesta a tierra de 1 cero también en cobre. Y que la canalización de esa condoleta o de esa cometida de esos alimentadores tiene que ser mínimo en 2,5 pulgadas, o sea, 64 milímetros. Entonces, el software me está calculando automáticamente todo. Me dice qué tipo de tablero tengo que utilizar, cuánto tiene que ser el amperaje de las barras, cuántos circuitos mínimos, me está calculando la potencia total, la corriente por fase, la corriente por fase en carga demandada y también la carga demandada.
me permite hacer modificaciones de factor de potencia y de factor de demanda y recalcular todo. Me calcula el interruptor principal, la capacidad del interruptor principal, y me calcula también las características de los conductores para los alimentadores de mi sistema, de mi tablero. Adicionalmente me dice que el cálculo base que utilizó y que todo está ajustado con un factor de seguridad para también tener implementado un factor de seguridad en el sistema y un factor de crecimiento futuro para considerar esas cargas futuras. Y en este caso yo puedo cambiar la longitud máxima del alimentador. Aquí lo tenemos definido en 20 metros, pero si el alimentador fuera más largo, por ejemplo de 50 metros, entonces él también lo consideraría para realizar los cálculos. En este caso lo vamos a dejar en 20 metros, que es el original. Entonces ya tengo el dimensionamiento de mi tablero. Así, sin más ni más, tengo absolutamente toda la información que yo necesito para comprar mi tablero, comprar las protecciones, comprar los conductores, comprar todo. Pero tengo acá otro que dice visualizar proyecto sin transformador. Yo puedo venir aquí a visualizar proyecto sin transformador y me aparece este resumen del proyecto, donde me da los KVA totales, 48.40. ¿Por qué 48.40? Porque son KVA, son kilos. Y me da los KVA demandados, el factor de demanda y el factor de potencia, que nosotros lo dejamos el de demanda en 0.6 y el de potencia en 0.98. Me da el resumen de los alimentadores para las fases, para el neutro y para la tierra, la longitud que la dejamos en 20 para esos alimentadores, y me da los voltajes nominales calculados de acuerdo a esa caída de tensión estimada que me dijo que era de 1.90. Entonces, en un voltaje que yo tenga 120 voltios, 240, el voltaje calculado que yo voy a tener en el alimentador va a ser de 118.2 voltios entre fase y neutro y 236.4 voltios entre fase y fase. O sea que las pérdidas o la caída de tensión que yo voy a tener va a ser de 1.8 monofásico 120 o 3.6 voltios en el monofásico 240. Con esta caída estimada de 1.50 voltios que estamos haciendo. Si yo voy a la pestaña regresar, pues me permite regresar y hacer los cambios que yo quiera y acondicionar mi sistema para ajustar valores en el caso que se requiera. O si le voy a iniciar un nuevo proyecto, pues entonces él me va a devolver al inicio, va a borrar todos los datos y vamos a iniciar un nuevo proyecto desde cero. Entonces, esta es una aplicación que he diseñado para, de una forma sencilla, práctica, poder realizar el diseño y dimensionamiento de un tablero eléctrico, ya sea para una vivienda, para un comercio o para una industria. El software nos va a calcular absolutamente todo. Nosotros únicamente vamos a darle la información necesaria para que él nos recalcule todo lo que nosotros necesitamos y nos dé las recomendaciones del tablero, de protecciones y de los alimentadores que necesitamos para nuestro sistema. Esta es una herramienta fundamental que debería de tener todo electricista para ayudarse en sus cálculos de proyectos que esté desarrollando o que esté próximos a desarrollar, por lo menos para hacer el diseño de proyectos específicos. Entonces, aquí tienen la herramienta. Es una aplicación sencilla de utilizar. Ya vimos el paso a paso cómo se utiliza. Y en la descripción de este video les voy a dejar el detalle de cómo pueden adquirir el software, cómo pueden acceder a él. Igual acá les estoy dejando la dirección de correo electrónico en pantalla y también les voy a dejar acá mi número de celular. Por cualquiera de los dos medios me contactan y yo con todo gusto les indico cómo pueden adquirir este software. Lo van a encontrar también en Google Play, como lo pueden apreciar acá. Vamos a tenerlo, o ya está en Google Play para que lo puedan descargar.
o también yo les enviaré un enlace especial para que lo puedan instalar en su dispositivo Android. Está únicamente para Android por el momento, no tenemos para iPhone, pero únicamente para Android, para que lo puedan instalar en su teléfono y puedan tener esta aplicación a mano y la puedan utilizar en sus trabajos diarios. Espero que sea de provecho y nos vemos en un nuevo video próximamente. Hasta pronto.